Dios los bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Gloria al Señor, gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar reunidos en su nombre, amén. Bueno, ha pasado el tiempo ya, pues faltan 15 minutos, no sé, hermano Mario, hasta las 12. Recordemos que la palabra, todas las partes del culto son importantes, pero la palabra es poderosa, amén. Así que el apóstol Pablo predicaba hasta hartas horas de la noche, porque es que en la palabra está el calcio, amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Vamos a tomar como base este versículo. Y hoy es un culto de familias, amén. Hoy es último domingo del mes. Entonces vamos a hablar de las familias, amén. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Bueno, dice en el nombre de Jesús. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Demos una alabanza y tomemos asiento. Gloria al Señor. Bueno, aquí tenemos en el libro de Nehemías, este texto nos indica que estaba ya Nehemías en la obra, y el versículo 6 dice: edificamos, ya estaban reconstruyendo el muro. Recuerden que el muro de Jerusalén estaba caído y el muro significaba la protección para el pueblo, ¿sí? Para el pueblo judío. Y Nehemías, que de pronto siempre había estado en cautiverio, decidió ir, oró al Señor y decidió ir a ser ese hombre diferente, a marcar la diferencia para volver a reconstruir esos muros de protección. Dice el versículo 6 de ese capítulo: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Amén. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Siempre hay unos enemigos que están deseando acabar con ese muro de protección. Y hoy, que es un culto de familias, una reunión de familias, podemos hablar que debemos estar siempre alertas contra el enemigo, como lo dice Nehemías. El enemigo, estamos en una etapa, en un tiempo donde ha venido atacando. Quizás ya no lo hace físicamente, ¿sí? Ya no lo está haciendo físicamente como lo hicieron Sanbalat, Tobías, el armonita, los árabes, pero él sutilmente, él es muy astuto, está haciéndolo, está tratando de acabar con las familias, con los hogares, con los matrimonios. Estamos en una época muy difícil, donde tenemos que afrontar muchas cosas. Quisiera traer a colación unos versículos, y la voy a leer en el traducción lenguaje actual, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Dice: debes saber también, quiero que me escuchen también los niños, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás.
No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que amarán y respetarán a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de ese tipo de gente. Amén. ¿Oyeron, niños? ¿Sí oyeron? Tan terribles estas personas. Y déjeme decirle que estamos viviendo ese tiempo. Amén. Hoy en día, estos jóvenes, estamos en nuestro país, para no ir tan lejos, estamos en una etapa conflictiva, difícil, ¿sí? Yo creo que todos vemos las noticias y hemos visto de cerca, hemos tenido que vivir de cerca todo esto que se está levantando. Y todas estas cosas que vemos naturalmente es algo espiritual, tiene un trasfondo espiritual. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos ya a punto de irnos de este lugar. Pero mientras nos vamos de la tierra, porque estamos pasando por aquí nomás, mientras nos vamos de la tierra tenemos que fortalecer nuestros muros, nuestros valores morales. Todavía la iglesia tiene que predicar la doctrina, la sana doctrina. Todavía tenemos que, desde nuestros púlpitos, no solo aquí, sino en nuestros hogares, tenemos que enseñar a nuestros hijos la grandeza de nuestro Dios. Debemos entregar la doctrina, la sana doctrina, que hay un solo Dios verdadero que se llama Jesucristo, que debe ser el bautismo en el nombre de Jesús, que nos garantiza el perdón de nuestros pecados, y que necesitamos ser llenos y revestidos cada día del Espíritu Santo para poder caminar en medio de este mundo plagado de inmoralidad, de pecado, porque eso es lo que el enemigo quiere: plagar de pecado. Y ha usado estrategias, hoy en día estrategias virtuales. Y si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, ahí está Netflix, ahí está el YouTube, ahí está el Facebook, ahí está el Instagram y toda esta cantidad de redes sociales que están enredando cada día nuestra generación. Y si nosotros no abrimos nuestros ojos, también podremos resultar enredados, hermanos. Por eso en esta hora el Señor ha tocado las fibras de mi corazón para hablar sobre este tema de pelear por nuestra casa, pero no hacerlo de una manera física, sino de una manera espiritual, como dice aquí el versículo 15, dice del capítulo 4 de Nehemías: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Hermanos, necesitamos seguir. Sí, necesitamos vivir, necesitamos trabajar, pero necesitamos también tener la espada de la palabra. Necesitamos escuchar la voz de Dios, no solo en los cultos, no solo venir que el hermano Mario sea quien nos predique. Necesitamos predicarle en nuestra casa a nuestros varones, estoy hablando con los varones, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Necesitamos eso, hermanos, que se vuelva, porque ahora todo está virtual. Ahora con esta pandemia peor aún, que muchas personas no salen de la casa para que no se contagien. Sí, está bien, necesitamos ser prudentes, pero tenemos que tener cuidado, guardarnos de todas estas cosas malignas, porque hoy en día se ha desatado en los últimos tiempos unos demonios fuertes que quieren acabar con la moralidad de nuestros niños. Hay algo que se llama la ideología de género. Quiero contarles, yo creo que aquí sabemos qué es eso. Dice que es un concepto que se tiene de sí mismo como un ser sexual y sus sentimientos y los sentimientos que conllevan. Se relaciona en cómo vivimos
pensamos y sentimos nuestro cuerpo puede ser independiente del sexo con que nació y con su orientación sexual. Esto lo determina, según ellos, la cultura y el medio ambiente. Esto es algo que está ya latente, que está ya en las leyes de todos los países. Que nuestros niños, si nacieron niños, ellos no pueden decir que son niños. Ya solamente con que hayan nacido físicamente niños, que tengan la X y la Y en sus cromosomas. Ellos, después de cierta cantidad de tiempo, si un niño determina que él es niña, él puede serlo. Este mundo está loco, hermano. Y si nosotros no nos paramos firmes y predicamos y hablamos y enseñamos las cosas como son, el mundo va a llevarse a nuestros hijos. El mundo va a seguir arrastrando, porque hoy en día usted va por la calle y ve a dos muchachitas de la mano, ve a dos hombres besándose en la calle. Debemos explicarle a nuestros hijos que esto es abominación al Señor, sin necesidad de ser homofóbicos. Pero necesitamos contarles qué ocurrió con Sodoma y con Gomorra, de donde nació esa palabra homosexual. Amén. Porque nuestros hijos se están enfrentando en los colegios. En los colegios les están enseñando esto. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Así que con todas estas herramientas necesitamos destruir a los enemigos. Hermanos, vemos drogadicción latente. Nuestras casas nos asomamos por las ventanas y vemos drogadicción por todo lado. Jovencitos de 12, 13 años sumergidos en la drogadicción, en la indigencia. Niñas de 12, 13 años con unos embarazos no deseados, con una calidad de vida truncada completamente. Vemos suicidios, jovencitos que ni siquiera han cumplido los 18 años y ya no quieren vivir, se suicidan, se ahorcan. Estas jovencitas, muchas jovencitas de estas están abortando. Y según estudios, los abortos son más en gran número que los muertos que oficialmente que pasan. Vemos pornografía por todos lados. Si usted ve las novelas hoy en día, cada día están más salidas de tonos. No necesitamos de entrar a una página pornográfica. Simplemente usted prenda los canales nacionales si no tiene Claro, DirecTV. Allí ya encontramos todas estas cosas. ¿Usted permitiría que una pareja tuviera relaciones sexuales en su sala? Pues cuando usted prende el televisor y está viendo allí, está participando, está permitiendo. Cuando una mujer está leyendo el tarot, está permitiendo ocultismo en su casa. Por eso debemos estar con los ojos abiertos a ver qué ven nuestros hijos. Debemos ser celosos con eso, porque hay muchachitos que no, que porque vamos a regalarle el mejor celular, porque creemos que eso es un buen regalo. Un celular de estos con una conexión a Wi-Fi es una perdición para un niño, un joven. Si lo es para un adulto, ¿cuánto más para un niño que no tiene de pronto la autoridad de contenerse? Por eso debemos ser prudentes, un pueblo entendido, un pueblo santo para Jehová, sin ir a satanizar todo. Pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Noé predicó 120 años la verdad que el Señor le había mandado a predicar, y nadie le creyó. Lo trataron de loco, de fanático. Pero hubo algo relevante. Hubo 7 personas que sí le creyeron. Yo sé que va a sonar egoísta, pero a mí me interesa primeramente que mi familia se salve. Yo no sé, hermano que me está escuchando, varón,
cabeza, sacerdote de la casa. Yo creo que es el momento de levantarnos como un hombre aguerrido. Y ustedes, mujeres, como esa mujer sabia que edifica su casa. Llega a mi mente Abigail, una mujer muy sabia que tenía un esposo necio. Y fue sabia e impidió que hubiera una masacre en su casa, porque tuvo la sabiduría de Dios. Yo creo que también en esta mañana hay mujeres Abigailes escuchando la voz de Dios aquí. Aleluya. El Salmo capítulo 11 versículo 3 dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? El enemigo quiere destruir todos los fundamentos. Quiere que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Toda esta verdad que estamos predicando, yo estoy seguro que si la estuviesen transmitiendo, quizás me podía meter en un problema. Y gracias a Dios, el Señor sabe por qué no permitió la transmisión. Porque necesitamos enseñar esto en nuestras casas. Nuestros hijos van a verse enfrentados. Estos jovencitos, estas niñas se van a ver enfrentados a todos estos tipos de cosas. Y nosotros debemos estar allí, no como sus amigos, sino como su papá y como su mamá, enseñándoles, guiándolos, como esos guardias espirituales, enseñándoles día a día. ¿Cuánto hace que no abres la Biblia en tu casa? ¿Cuánto haces que no lees la Biblia? Por la noche necesitamos leer la Biblia a nuestros hijos. Por la mañana necesitamos leer la palabra, enseñar la palabra. Necesitamos orar por nuestros hijos, imponerles las manos, hermanos. Imponerles las manos a estos niños, enseñarles la sana doctrina. Que ellos no venga cualquier viento de doctrina y ellos se vayan detrás de eso. No, necesitamos que ellos se afirmen en la roca que es Cristo desde pequeños. Porque ¿qué va a ser de nuestra generación si nosotros no lo hacemos? Bueno, mis hermanos, Noé predicó 120 años y solo se salvaron 8 con él. Amén. Y a veces de pronto no viene gran afluencia de personas, pero aquí seguimos predicando la verdad. Y con uno o con dos que escuchen y que se arrepienta, con eso hay fiesta en el cielo, hermanos. El enemigo siempre ha sido o ha querido a nuestros niños. Recordemos que Faraón es un tipo del diablo. Y cuando Moisés, enviado por el Señor, le ordenó que fuera donde Faraón y le dijera que les permitiera liberar a su pueblo para ir al desierto, para que le sirviera, para que le hiciera fiesta, para que le rindiera culto. Y dice la Biblia que Faraón endureció su corazón y no lo permitía. Me llama la atención en el capítulo 10 de Éxodo, versículo 8 en adelante, dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que has de ir?, preguntó. Moisés le respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne. Y el versículo 10 dice: y él les dijo: así sea Jehová con nosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo es el mal que está delante de vuestro rostro. O sea, Faraón no los quería dejar ir con los niños. Vayan ustedes, los varones, vayan ustedes, pero a los niños déjenmelos. Porque el diablo quiere a los niños. El diablo quiere acabar con la juventud, porque él sabe que si toma a los niños desde pequeños va a tener una vida declinada, una vida acabada, una vida destruida. Niños que me están escuchando, el Señor creó el varón y a la hembra. Creó ¿cuántos sexos? Hoy en día
Hay países que dicen que hay 32 sexos. Es mentira del diablo. Es mentira, solo hay dos sexos. Varón y hembra los creó. Y hay una diferencia muy grande, no solamente los genitales, sino hay más de 600 diferencias entre un hombre y una mujer. 600 diferencias físicas, psicológicas y emocionales. Empezando porque el cerebro del hombre es más grande que la mujer. No quiere decir ello que seamos más inteligentes que ellas, no. Sino que de pronto nosotros necesitamos más neuronas porque el sistema muscular nuestro es más grande. Ellas son más inteligentes que nosotros, ¿cierto, hermana Luisa? Pero hay muchas diferencias. A los varones, niños, a los varones les gustan las mujeres. Cuando sea el tiempo, a ustedes les tienen que gustar las mujeres. Y a las niñas, los hombres. Dice la Biblia que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo y a la mujer cortárselo. O sea, no está bien. Hay una diferencia en la manera de vestir de las mujeres. Ellas son más lindas, más bonitas, se ven bonitas con su pelo largo. Su manera de vestir es diferente a las nuestras. Amén. Entonces, Dios nos hizo diferentes. Creó dos sexos. No 32, ni 6, ni nada de eso. Si le van a enseñar eso en la escuela, usted escúchelo quizás, pero eso es mentira. Ustedes deben creer a la palabra, a lo que les enseñan sus padres, niños. Hermanos que me están escuchando, necesitamos documentarnos. Dice la palabra que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Necesitamos también estar en la vanguardia para reprender las obras del maligno también, hermanos. Para que no solo desde nuestros púlpitos reprendamos estas cosas, sino en el calor de nuestros hogares. Así que Faraón quería tener ese semillero, empezar a estructurar a estos niños en la esclavitud desde pequeños. Pero Moisés, siervo de Dios, le dijo: ni una pezuña le vamos a dejar aquí. Yo creo que en esta mañana hay una iglesia, hay un pueblo que le dice al diablo: ni una pezuña te vamos a dejar. Nuestros hijos se van con nosotros para el reino de los cielos. Nos vamos a llevar a nuestros niños. Necesitamos matrimonios fuertes y saludables. No significa que nuestros matrimonios no tengan problemas. Sí tenemos problemas. Claro que sí. Porque somos diferentes. Porque la mujer piensa diferente al hombre. Porque tenemos quizás, pero somos complemento. Y tenemos un mismo espíritu. Un Señor, tenemos una misma fe. Por eso en esta mañana yo veo matrimonios aquí, familias aquí, quizás no muchas, pero aquí hay familias fuertes, que a pesar de los problemas estamos aquí y vamos a luchar para que, como dijo el Señor, hasta que la muerte nos separe. No debemos hacer como hace el mundo, que a cualquier problema ya vamos a hablar de divorcio. No, señores. Necesitamos seguir adelante, necesitamos perdonarnos, necesitamos comprendernos. Amén. Por allá el salmista. Bueno, antes de eso, también estuve leyendo algo que me impactó y fue algo terrible. Que hay países en Europa donde ya está legalizada el incesto, donde el yerno se acuesta con la suegra, donde los sobrinos se acuestan con los tíos y es normal. Por allá en Holanda hay un hombre de más de 60 años y como está en su furor esto de la ideología de género, él dijo que él se sentía una niña de 6 años y lo mandan a estudiar a un kinder ¿Usted permitiría que su niña esté estudiando con un hombre de más de 60 años ahí en el mismo salón? Este mundo está loco, hermanos. El Señor sabía que a lo malo le iban a llamar bueno y que nosotros lo que llamamos bueno, que es la palabra de Dios, es buena, es agradable y perfecta, le iba al mundo a llamar malo. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 12
que no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos transformar nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es la palabra. En otras palabras, no nos debemos dejar moldear por el mundo, por sus arducias, por sus ataques malignos, sino debemos renovarnos cada día con esta palabra que no cambia, que es inmutable, que está vigente. Amén. Esta palabra es poderosa, hermanos. Todavía nos sirve para criar a nuestros hijos. Si el mundo aquí en nuestro país sacó una ley que no podemos corregir a nuestros hijos, se llama la ley antichancleta, ¿cierto, hermano Fran? Se llama la ley antichancleta. Usted se imagina, si yo hoy puedo decir primeramente el Señor, pero si estoy aquí detrás de este púlpito es porque mi papá y mi mamá me dieron chancleta, y les agradezco por eso. Porque ustedes saben que yo trabajo en una cárcel, ¿cierto? En una de las más grandes de Colombia. He tenido que cuidar durante 23 años a cientos y miles de hombres que delinquieron, y muchos de ellos crecieron conmigo. Son delincuentes, fueron delincuentes, muchos han muerto, pero mi papá y mi mamá me restringían muchas cosas que me daba rabia. No me decía, yo decía, pero ¿por qué no me dejan salir? ¿Por qué no me permiten esto? ¿Por qué? Pero gracias a Dios, hoy le doy gracias a Dios por ese papá y esa mamá que me impidieron, que me estorbaron y que hasta juguete me dieron. Amén. Por eso estoy en esta mañana aquí, gracias al Señor primeramente, y a mi papá y a mi mamá. Así que, niños, ustedes obedezcan a su papá y a su mamá. Yo siempre le digo a mi hijo, cuando él como que trata de rezogar, ¿cierto, mami? como que no, yo le digo, oiga, hijo, usted se imagina cuando el Señor le dijo a Abraham, bueno, sacrifíqueme a su hijo, lleve un cuchillo y mátelo y sacrifíquemelo. Y Abraham se puso a decirle al Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permite eso? ¿Se puso bravo con el Señor acaso? Él lo que hizo fue callarse y obedecer al Señor. Esa es la obediencia. Y quizás nosotros como padres nos equivocamos en órdenes, pero si usted, hijo, obedece a su padre, eso es justo. Es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien y sea de larga vida en la tierra. ¿Usted quiere que le vaya bien, hijo? Muchacho que me está escuchando, adolescente, obedezca a su padre. Si su papá le dijo, vaya, haga esto, vaya, hágalo. Tienda la cama, enseñémosle. Se levantó, tienda la cama, llega, saluda, se va, se despide, tira, alza. Son cosas sencillas. Nosotros necesitamos dejar buenos ciudadanos, pero también buenos cristianos, hombres y mujeres de Dios, que nos sucedan en esto, que vengan y prediquen. Yo creo, hermano Mario, que que nuestro mayor deseo es que nuestros hijos sirvan al Señor, verlos sirviendo al Señor, verlos debajo de la sombra del Altísimo. Amén. Eso es lo más grande que podemos dejarles a nuestros hijos. Y quiero terminar leyendo el Salmo 127, el versículo 3 al 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Como saetas en manos del valiente son nuestros hijos. Así son nuestros hijos. En esta mañana yo creo que hay hombres y mujeres valientes aquí. Somos valientes y tenemos un arco que tenemos que entesar, y nuestros hijos son esas flechas. Esas flechas, nosotros somos los que les vamos a dar esa dirección a esas flechas, a dónde deben llegar, qué tan lejos deben llegar.
Necesitamos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, que teman al Señor, que caminen en medio de una generación perversa como caminó Daniel, como caminó Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres que no les importaba morir quemados en el fuego, pero no claudicaban ante las adversidades, que preferían morir antes de negar su convicción por Dios. Lo más grande que tenemos, niños, es la fe en nuestro Dios. Eso es lo más grande. De resto es añadidura, de resto pasa, porque el mundo pasa y sus deseos, pero solamente el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Así que yo creo y le he pedido al Señor que en esta mañana nos levantemos unos valientes, que tengamos unos arcos firmes. Yo veía estos días los Juegos Olímpicos, como cogían con fuerza y tiraban esa flecha y la tiraban lejos y llegaba allá. Pero tenían que hacer fuerza, tenían que esforzarse, tenían que entrenarse, tenían que quizás privarse de muchas cosas, de salir a fiestas y de muchas cosas. Nosotros también nos privamos de muchas cosas, pero lo más grande que tenemos y que debemos hacer es guiar a nuestros hijos por el camino eterno, enseñarles quién es nuestro Dios, quiénes somos, de dónde venimos, pero lo más importante, hacia dónde vamos. Vamos a ver al Señor cara a cara, tal y como Él es. Dios los bendiga en esta mañana.